Buenos días, el tema de hoy son derechos conexos y reserva de derechos. Como derechos conexos se entiende y tiene por objeto que una vez que un autor cree una obra, requiere de terceras personas, en la mayoría de los casos, para que su obra pueda ser difundida. Por ejemplo, el autor de una canción necesita de un intérprete y generalmente de una casa discográfica, así como que es una empresa comercializadora de su obra. Lo mismo sucede con el autor de un libro, que generalmente requiere de una casa editorial para imprimirlo y hacerlo llegar a su público, a su auditorio. Se entiende como derecho conexo todos aquellos que tienen los artistas, intérpretes, ejecutantes, editores, productores de obras y transmisores de señales sobre su participación que se difunda generalmente con fines de lucro. Tenemos también, en el caso de los artistas, intérpretes y ejecutantes, así como los narradores, declamadores, bailarines, y en general cualquier persona que interpreta o desarrolla una obra musical, una obra autoral, gozarán de los siguientes derechos. Por ejemplo, podemos mencionar que al ser reconocidos con su nombre con el cual las actuaciones, interpretaciones o ejecuciones se lleven a cabo, percibir una remuneración por el uso de la explotación con fines de lucro de actuaciones o interpretaciones. Podrán exigir la reparación del daño material y moral que se cause, así como el pago de dichos daños y perjuicios que los utilice una obra sin su consentimiento. La vigencia de estos derechos será de 75 años. En el caso de editores del libro, que puede ser una persona física o moral, que selecciona o concibe la edición de una obra literaria y la realiza por sí mismo o a través de terceros, tienen los siguientes derechos, entre otros podemos mencionar el autorizar o exhibir la reproducción total o parcial de sus libros, así como la explotación comercial, autorizar o prohibir la importación de copias de sus libros hechos sin su autorización. La duración de estos derechos conexos son de 50 años contados a partir de la primera edición de la obra. Los productores de fonogramas, el fonograma se refiere a todo aquel trabajo que realiza una persona física o moral que fija por primera vez los sonidos de una interpretación y se encarga de su edición, reproducción y publicación. Los derechos conexos podemos mencionar que serían autorizar o prohibir la reproducción o explotación directa o indirecta, total o parcial de sus obras. Autorizar o prohibir la distribución pública del original y de cada ejemplar de sus fonogramas, así como autorizar o prohibir la adaptación o transformación del fonograma. La vigencia de este derecho conexo es de 75 años a partir de la primera fijación hasta su publicación, iniciando desde la primera fijación de los sonidos de su fonograma. Los productores de videogramas entienden a la aplicación de imágenes con o sin sonido que den la sensación de movimiento. Sus derechos conexos serían, entre otros, prohibir, autorizar la reproducción o distribución de su videograma, entre otros. Su vigencia sería de 50 años. Los organismos de radiodifusión son aquellas empresas, personas físicas o morales que tengan concesión o permiso del Estado para permitir y transmitir señales sonoras. Su vigencia sería de 50 años contados a partir de la primera emisión o transmisión del programa. Tenemos también los reservas de derechos al uso exclusivo, que se refiere a que es la facultad de usar y explotar en forma exclusiva un título, nombre, denominaciones, características físicas y psicológicas que sean distintas o características de un perfil original. Por ejemplo, nos referimos a las publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización o ficticios, personas o grupos dedicados a la actividad artística, promociones publicitarias novedosas. Su vigencia son de 5 años contados a partir de la fecha de su expedición para reservas relativas a personajes humanos de caracterización, nombres de grupos artísticos renovables indefinidamente por periodos iguales de tiempo. Será 1 año contado a partir de la fecha de su expedición para reservas relativas a publicaciones
de discusiones periódicas y de 5 años a partir de su fecha de expedición para reservas relativas a promociones publicitarias. Finalmente, la transmisión de una reserva en uso exclusivo se hace por lo menos que marca la legislación civil, que debe registrarse en el registro público del derecho de autor para que sus efectos y tenga efectos contra terceros. La caducidad de las reservas de uso exclusivo, cuando no se hayan estas renovado en un plazo comprendido entre un mes antes de su vencimiento y un mes posterior a este. Las reservas de uso exclusivo serán canceladas, entre otras, cuando el titular actúe de mala fe en perjuicio de un tercero o de la inscripción de la reserva al uso exclusivo se hubiese violado una obligación legal o contractual. Por mi parte es todo. Muchas gracias.